Bien, hermanos, hoy ya sería la enseñanza número 52 del libro de Hechos de los Apóstoles. Yo pensaba un poco en eso esta mañana que estaba mirando y preparando la enseñanza y veía cómo el Señor nos ha llevado ya casi por un año, más de un año, un poco más de un año, estudiando este libro que ha sido tan precioso para nosotros, que nos ha animado, nos ha enseñado, nos ha confrontado, hermanos. Entonces le damos gracias al Señor por eso y hoy pues vamos a continuar el estudio en la última parte que quedamos, que fue en el capítulo 20. Hoy acabamos de leer un pasaje que es un discurso muy emotivo que da Pablo allí a los ancianos de Éfeso, en Mileto. Ese discurso tiene un contenido muy rico, pero lo más precioso de esto es que vemos aquí el corazón de un pastor, un hombre preocupado por sus ovejas. Como decía Ben Winterington, aquí no encontramos a Pablo el evangelista, a Pablo el maestro, aquí encontramos a Pablo el pastor. Alguien que está preocupado por la iglesia, por la obra allí en Éfeso, y como lo acabamos de leer es el discurso de despedida, y como en todos los discursos de despedida hay muchos sentimientos a flor de piel, muchos sentimientos que brotan desde nuestro interior cuando estamos despidiéndonos de alguien que apreciamos bastante. Y tal vez así como Pablo le dijo a ellos, ustedes no van a volver a ver mi rostro, y esto causó gran tristeza en los ancianos de la iglesia en Éfeso, hermanos. Entonces vemos estos discursos que Pablo ha dado, como nos ha narrado Lucas, los que hemos venido viendo, y como decía, veamos discursos de apologética, discursos de evangelismo, discursos de enseñanza, hermanos, pero aquí nos encontramos con un discurso completamente diferente. Le damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo quiso que esto quedara registrado en las páginas de la Escritura. Entonces, para que miremos y nos ubiquemos un poco en el contexto del pasaje, como veíamos hace 15 días, hace 20 días aproximadamente, vimos del alboroto en Éfeso, de cómo el Evangelio estaba trastornando este lugar y cómo los habitantes de esta ciudad se estaban volviendo al Señor y habían dejado a un lado los ídolos. Y los plateros armaron una revuelta porque el negocio de ellos se había venido para el piso por causa del impacto del mensaje de Cristo. Vemos cómo Pablo de allí salió hacia Macedonia y hace 8 días nuestro hermano Alberto nos narraba o nos enseñaba acerca de lo que Lucas nos dejó allí registrado de cómo Pablo iba haciendo ya su vuelta de regreso en este tercer viaje misionero. Cómo Pablo viene desde Macedonia, pasa por Troas, en aquel lugar donde ocurrió el acontecimiento con el joven Eutico. Y allí ellos ya van de vuelta. Pablo tiene una urgencia de llegar a Jerusalén. Dice que él quiere llegar antes de la fiesta de Pentecostés o para la fiesta de Pentecostés. Entonces Pablo tiene una urgencia de llegar hasta allí. Si nosotros nos ubicamos en un mapa acerca de cómo viene Pablo haciendo su viaje, nos damos cuenta que él viene desde el oeste, desde Macedonia, y él viene descendiendo y llega a Troas, que es la punta que se une ahí de Asia, y él empieza a bajar por toda la costa. Bueno, yo tengo el mapa acá, puedo mirarlo, pero se los dibujo para que ustedes también lo puedan imaginar. Entonces él baja por toda la costa de Asia y llega a Mileto. Pasa por diferentes lugares, ahí estaba Lucas, no lo narraba, y Alberto nos lo enseñaba hace 8 días. Pasó por Asón, Mitilene, Samos, y se detiene en Mileto, ya en su regreso a Jerusalén, para su regreso a Jerusalén. Y es algo interesante que, como uno ve en algunos comentarios, para Pablo no era muy difícil acercarse a Éfeso, pero él no quiso hacerlo. Él quiso detenerse en Mileto. Hay algunas suposiciones de por qué él hizo esto. Algunos dicen que posiblemente si Pablo hubiera llegado a Éfeso, allí se iba a encontrar con algunos de los enemigos del Evangelio que le iban a impedir que él pudiera darse prisa hacia su viaje a Jerusalén. O tal vez también, como dicen algunos otros, la salida de Mileto es mucho más fácil y el barco tal vez estaba ya programado para salir, y esto impidió que Pablo fuera hasta Éfeso. Mileto estaba a unos 50 kilómetros aproximadamente de Mileto. Éfeso estaba a 50 kilómetros de Mileto, lo cual muestra como si el tiempo de recorrido que los ancianos tomaron desde que Pablo mandó a llamarlos allí en Mileto desde Éfeso, pues era un tiempo un poco más, decía que aproximadamente unos 5 días, que le hubiera rendido más si él hubiera ido hasta Éfeso.
Pero pues vemos que no lo hizo así y bueno, ya lo que nosotros podamos decir a veces son especulaciones. Pero vemos cómo él se detuvo allí en Mileto y él llama a los ancianos de Éfeso para dar este emotivo discurso. Un discurso cargado de patos, como dicen algunos, de sentimientos que van a traer varias cosas o varios ingredientes importantes para que los ancianos de Éfeso puedan continuar su caminar en Cristo, puedan continuar llevando a cabo la obra que el Señor les había encomendado. Yo por título a esta enseñanza le puse Despedida en Mileto, ejemplo y advertencias de Pablo para los ancianos. Hermanos, es bien interesante ver esto. Entonces vamos a empezar a ver pasaje por pasaje y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Entonces, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Recuerden, Mileto está en la costa, a unos 50 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Él hace llamar allí a los ancianos de la iglesia. Y aquí, bueno, algo que decía un hermano que es bien interesante. Aquí podemos encontrar el primer retiro de ancianos en la historia de la iglesia. Pablo no llama a toda la iglesia, Pablo llama a los ancianos. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque como lo hemos venido viendo y como lo han venido hablando los hermanos también en las enseñanzas de Nehemías, cuando hay un liderazgo fortalecido, la iglesia va a estar fortalecida. Entonces Pablo se enfoca en llamar a aquellos que están a cargo de la iglesia para darles una muestra del ejemplo de cómo él se ha conducido y cómo debe conducirse alguien que está llevando a cabo el gobierno en la iglesia. Y también para hacerles unas advertencias. Entonces Pablo llama a los ancianos para que ellos vengan aquí, para que ellos se dirijan a Mileto. Y allí va a empezar con este discurso que es bastante interesante, hermanos. Como les decía, es el corazón de Pablo, el pastor, un hombre entregado a la obra de Cristo. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Aquí en ese pasaje, en ese versículo, en el 18, encontramos algo que Pablo empieza a tratar de, o algo a lo que Pablo va a apelar a los oyentes, a los ancianos de Éfeso. Él les va a apelar a su memoria. Y lo que él va a mostrar es el ejemplo, lo que ellos podían recordar de cómo Pablo se había comportado allí en Éfeso desde que él entró a este lugar. Nosotros recordamos, o bueno, también recordamos como Diego, y lo vamos a ver más adelante, nos mostraba que Pablo allí estuvo enseñando por más de 2 años en Éfeso. Fue el lugar donde Pablo más tiempo estuvo trabajando, donde su ministerio, donde gastó más tiempo de su ministerio. Es el lugar en el que más tiempo estuvo. Entonces Pablo allí le dice a los ancianos que ellos sabían cómo él se había comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el momento en que él entró en Asia. Pablo les está diciendo: recuerden de mi conducta. Recuerden de cómo yo me comporté delante de ustedes. Aquí Pablo empieza a mostrar, o empieza a apelar a la memoria de los líderes en Éfeso, poniendo su vida como ejemplo para que ellos puedan también imitar su conducta. El versículo siguiente nos dice, el 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí cuando nosotros empezamos a ver estos pasajes podemos encontrar diferentes características importantes en cuanto a un líder cristiano. Varias personas toman este pasaje para dar conferencias de líderes y es muy importante, hermanos, ver el carácter de una persona que Dios ha llamado al ministerio. Pablo les dice: ustedes recuerdan cómo me comporté yo cuando entré en Asia. Y aquí en este pasaje él les habla de 4 aspectos importantes que uno podría tomarlos ahí. Si nosotros miramos el pasaje podemos encontrar la integridad de Pablo, la humildad, las lágrimas o la sensibilidad, el servicio y también la perseverancia. Únicamente en este pasaje, si nosotros pudiéramos entrarlo a ver detalladamente, podríamos quedarnos en cada una de estas características que son muy importantes, hermanos, pero pues no
lo voy a hacer por causa del tiempo, hermanos. Solo quiero que miremos nosotros que esto, hermanos, que Pablo dice que estaba en su vida presente es algo que nosotros debemos ver en aquellos que están liderando en la iglesia. Pero no solo nos debemos quedar ahí, hermanos, porque a veces nosotros únicamente ponemos la carga sobre algunas personas. Ahí en 1 Corintios 11:1, no vayan allá, Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Esa conducta que Pablo tenía no era algo que procediera de su propia moralidad, no era algo que él hiciera con sus propias fuerzas, era algo que él hacía porque lo había aprendido de Cristo. Pablo dice que él se había comportado con toda humildad. ¿Recuerdan aquel pasaje allá en Mateo 11 donde el mismo Señor Jesús nos decía, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón? Pablo también dice ahí que él se dedicó al servicio al Señor. Esa palabra servicio, o bueno, sirviendo al Señor, demuestra que Pablo se entregó completamente al servicio a Cristo, se entregó completamente al servicio a Dios. Pablo ya no vivía para sí mismo, Pablo vivía únicamente para cumplir el propósito que Dios le había puesto, como lo vamos a ver más adelante. Él decía que él ya no vivía para él, como lo dice en otras cartas, ya no vivo para mí, ahora es Cristo quien vive en mí. Y Pablo vivía de esta forma, vivía con toda humildad, y algo que es muy interesante, hermanos, que me estaba, de verdad que es algo que es confrontante, es como Pablo decía, y con muchas lágrimas. Tenía un servicio de entrega, un servicio humilde, pero un servicio con muchas lágrimas, hermanos. Las lágrimas es algo importante en la vida de un cristiano, hermanos. Las lágrimas demuestran la sensibilidad de nuestro corazón. Podía imaginar cómo Pablo, el hombre duro, el perseguidor, Saulo de Tarso, aquel hombre que iba de camino a Damasco, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, sin importarle si caían familias presas con niños, él no le importaba eso, un hombre insensible. Pero una vez tiene el encuentro con el Señor Jesús, ahora aquí le dice a los líderes en Éfeso con muchas lágrimas. Y vemos cómo Dios puede transformar un corazón duro en un corazón sensible. Las lágrimas que a veces nos faltan a nosotros en nuestro servicio. A veces nuestros corazones son duros y orgullosos y es una muestra de nuestra frialdad espiritual. Y estaba recordando un poco una historia que contaba A.W. Tozer de un joven que cuenta que estuvieron en una reunión donde el Señor obró de una forma maravillosa en la vida de él. Y el joven cuenta que desde aquella reunión su corazón no volvió a ser el mismo. Le decía a Tozer, lloro casi por todo. Predico y lloro. Le hablo a alguien en la calle de Cristo y lloro. Le decía, a veces me siento raro, no quisiera llorar. Y Tozer le dijo, yo quisiera tener un corazón así de sensible como el suyo. A veces nos falta eso en nuestra vida, lágrimas. Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? Bueno, una vida de perseverancia. Ahí Pablo decía, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Las pruebas y todo esto que Pablo había experimentado en su ministerio, en sus viajes misioneros, hermanos, no habían sido un obstáculo para su labor. Antes habían sido el combustible para que él pudiera llevar a cabo el propósito de Dios, hermanos. Porque a veces nosotros cuando vemos una prueba, pensamos que es el fin. Hermanos, pero Pablo sabía que él estaba con Cristo, que Cristo estaba con él acompañándole. Y en cada momento era Cristo quien le daba ánimo para que él pudiera continuar su camino. Entonces estas pruebas hacían que Pablo tuviera un corazón perseverante. Pero no lo hacía por sí mismo, lo hacía era porque Cristo estaba con él, hermanos. A veces nosotros cualquier prueba, cualquier dificultad, enseguida desfallecemos y abandonamos la batalla. Pablo no. Y eso es una característica muy importante en alguien que está siendo llamado al ministerio. O como lo han dicho los hermanos. El ministerio está lleno de dificultades, de pruebas, de críticas, de guerras, de obstáculos. Hermanos, pero en todo debemos continuar porque es una labor que Dios nos ha encomendado, hermanos. Pero si nosotros decimos, no, pues los únicos que van a continuar son los hermanos que están en el liderazgo, no, hermanos. Todo creyente debe continuar.
Todos vamos a experimentar pruebas en nuestra vida cristiana y debemos tomar ánimo y saber que Cristo está con nosotros. Y estas pruebas se vuelven el combustible para que podamos avanzar a lo que Dios quiere. Pablo tenía presente lo que había ocurrido tal vez en Antioquía de Pisidia. ¿Recuerdan cuando él entró allí y fue expulsado en Hechos 13? Tal vez lo que pasó en Listra o en Iconio cuando lo apedrearon, que lo dejaron casi muerto. Lo que pasó en Tesalónica, en Berea, no fue únicamente una prueba, fueron diferentes pruebas y dificultades que él tuvo que afrontar en su ministerio hasta ese momento y las que tendría que afrontar después, como él va a decirlo más adelante. Entonces vemos aquí características importantes que nos muestran el carácter de un líder cristiano y cómo Pablo está poniendo esto como ejemplo ante los ancianos de Éfeso. Aquí no es un discurso de autoexaltación de sí mismo. Pablo se está mostrando como ejemplo. O Lucas está redactando lo que Pablo dijo como un ejemplo para que los líderes en Éfeso y también para que nosotros podamos tomarlo, para que nosotros podamos ver cómo él se conducía de forma correcta. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí vemos otra parte o muestra de la perseverancia de Pablo y la entrega que él tenía a la enseñanza. Hermanos, una iglesia no va a ser fortalecida si no hay enseñanza de la palabra. Varias veces lo han dicho los hermanos, lo han recalcado en otras enseñanzas, hermanos. Cuando no hay una enseñanza clara de la Escritura, hermanos, las iglesias languidecen, prácticamente desaparecen. Y Pablo en Éfeso había sido un ejemplo de lo que era la enseñanza de la Escritura. ¿Recuerdan allá la escuela de Tirano que Diego nos hablaba de más de 5 horas diarias enseñando la palabra por 365 días, durante 2 años? Constantemente Pablo enseñándole a la iglesia en Éfeso, lo cual trajo un impacto muy grande en toda Asia, porque de allí pues el Señor usó bastantes personas que salieron a llevar el mensaje de Cristo. Hermanos, pero vemos la entrega y la dedicación que Pablo tenía a la enseñanza de la palabra. Y es algo que debe también, que es un ejemplo para aquellos a los que el Señor nos ha llamado de una u otra forma a enseñar en la iglesia, hermanos, a perseverar en esto, a no desfallecer, debemos hacerlo. Y ahí dice el versículo, decía que él no rehuía a anunciar y enseñarlo públicamente y por las casas. No era únicamente una enseñanza que él daba en la escuela de Tirano, sino como Diego nos lo decía, el esfuerzo de Pablo, trabajaba ciertas horas, después iba a enseñar a la escuela de Tirano y en la noche se dedicaba a la consejería y a la enseñanza en las casas. Entonces vemos el privilegio que tuvo la iglesia de Éfeso, como Pablo se muestra como este ejemplo de alguien que se entregó completamente al servicio. Y les dice, yo no he rehuido de anunciarlos y de enseñarles públicamente y por las casas. Ahí en el 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo dice, yo no rehuí de anunciarles públicamente y por las casas. Y más adelante él va a decir que él no rehusó anunciarles todo el consejo de Dios. Hermanos, que eso ya es algo que es mayor, que es muy grande. Decir que él no rehusó anunciarles todo el consejo de Dios. Hermanos, pero aquí Pablo nos va a mostrar algo que es muy importante y que se vuelve como el fundamento de la fe. Él habla del arrepentimiento y de la fe para con Dios. Pablo no rehusó de anunciarles todo el consejo de Dios, pero debía recalcar que él había comenzado o no había omitido nunca en ningún momento ese mensaje tan importante como es el mensaje del arrepentimiento y de la fe. El mensaje del arrepentimiento y de la fe, dice William MacDonald, me parece interesante lo que él decía acerca de estos 2 ingredientes en la predicación, hermanos. Porque a veces nosotros podemos caer en únicamente ser predicadores de arrepentimiento y no de fe. O predicamos únicamente fe y no predicamos arrepentimiento. Pero esos 2 aspectos son importantes en la vida de
todo cristiano, son importantes porque se vuelven la puerta de entrada, como lo vimos también en la enseñanza de la iglesia. Se vuelve la puerta de entrada a la iglesia, a la casa de Dios. Decía William MacDonald lo siguiente: esos son dos aspectos fundamentales del Evangelio. En cada caso genuino de conversión hay arrepentimiento y fe. Son las dos caras de la moneda del Evangelio. Si una persona no está arrepentida, la fe salvadora será imposible. Por otra parte, el arrepentimiento no servirá de nada excepto que fuese seguido de fe en el Hijo de Dios. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud en el que el pecador reconoce su condición de perdido y se inclina ante el juicio de Dios respecto a su culpa. La fe es la entrega de uno a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces son dos aspectos muy importantes. Y Pablo dice que él no dejaba de hacerlo, testificándoselo tanto a judíos como a gentiles. Hermanos, porque no hay otra forma por la cual una persona pueda ser salva. Así sea judío, así sea musulmán, así sea gentil, sea el que sea, necesita el Evangelio de Cristo, el cual viene con arrepentimiento de nuestras obras, pero para que nosotros depositemos nuestra fe en Cristo, hermanos. Porque no es por nuestras obras, sino por confiar en la obra de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo se muestra como este ejemplo, una persona que está entregada a la predicación, está entregada a la enseñanza del Evangelio. Es una persona ejemplar en su conducta, en su vida, una persona que actuaba con humildad, actuaba con perseverancia, actuaba con sensibilidad en su corazón. Ya en el versículo 22, hasta el versículo 21 vemos cómo Pablo se muestra como un ejemplo. Y ya ahora aquí en el versículo 22, hasta el versículo 22 y 23, él nos va a mostrar algo que tal vez él ya estaba percibido en su interior de lo que le iba a ocurrir. Versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba apelando a la conciencia de los ancianos en Éfeso para que recordaran su conducta y su trabajo. Ahora aquí él está hablando de algo que va a ocurrir, de algo que está presente. Él dice: estoy ligado yo en el Espíritu y voy camino a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muestra que el Espíritu Santo ya estaba hablándole a Pablo tal vez lo que le iba a ocurrir allí en Jerusalén, como él iba a ser apresado. O tal vez algunos dicen, tal vez Pablo estaba ligado en espíritu porque su corazón estaba con el propósito de ir a Jerusalén. Pero pues nosotros podemos comprender que el Señor le hablaba de pruebas y tribulaciones, que fue lo que le vino. Y era algo que era constante en el ministerio de Pablo. Y ahí el versículo 24 lleva a algo que es muy importante en la vida de nosotros como cristianos, hermanos. Él decía que a pesar de esas pruebas y tribulaciones que le pudieran sobrevenir, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, yo me miraba y leía el pasaje y quería en cada pasaje poder resumirlo con una palabra o con una frase. Hermanos, y cuando leí esta palabra, cuando leí este versículo, la palabra que se me vino a mi mente fue la palabra compromiso. Pablo dice que no estima su vida como preciosa. Él dice: con tal de que yo acabe mi carrera. No importa lo que me vaya a venir en Jerusalén, yo tengo un compromiso con Dios. Y estoy dispuesto a cumplirlo, pase lo que pase. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros podemos ver aquí el ejemplo del compromiso en el servicio. Y como Pablo le está diciendo a los ancianos: yo estoy comprometido, indirectamente transmitiéndole a ellos que ellos también deben estar comprometidos. Ellos también deben estar comprometidos a pesar de las dificultades que puedan surgir, de las tribulaciones, de la persecución.
Ellos no pueden desfallecer porque Dios les ha encomendado algo. Pablo dice que este ministerio él lo recibió de parte de Dios y ahora él debía cumplirlo. Pensaba bastante en la palabra compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermanos? Podríamos reflexionar aquí. Tal vez dicen, no, pues que se comprometa ya el hermano Héctor, Alberto, Pablo, David. Hermanos, todos tenemos un compromiso. Un compromiso con Cristo. Cristo espera que nosotros día a día procuremos seguirle e imitarle en su conducta, hermanos. ¿Cómo vamos en nuestro compromiso? Pablo decía, no importa lo que pueda ocurrir a mi vida, lo único que me interesa es poder acabar la carrera que Dios me puso delante. Y eso es un lenguaje que Pablo usa constantemente en sus cartas. Las carreras atléticas o los deportes para ilustrar su enseñanza. Y vemos como él dice aquí, no importa lo que yo tenga que hacer, yo tengo una meta fija, tengo que llegar allí. No importa lo que pueda ocurrir por el camino. Tenía un objetivo claro y él se dirigía hacia allí. Y eso lo expone para que los ancianos en Éfeso puedan ver este compromiso, hermanos. Y también para que nosotros podamos entender que debemos tener, o que Dios nos ha dado un compromiso a nosotros, hermanos. Y que nosotros también, ¿cómo estamos caminando en esto? ¿Cuáles son nuestras excusas? Muchas veces para cumplir la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, no con tristeza. Tal era el corazón de Pablo en entrega a su Señor, hermanos. Que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, podía decir que tenía gozo en su corazón, hermanos. Es algo bien precioso que vemos y es una enseñanza muy importante para el liderazgo al que Pablo le está hablando, hermanos, porque uno muchas veces ve y muchas veces uno encuentra que a veces los que más se desaniman son los líderes. A veces son los que más tal vez llevan la carrera no con gozo, sino con carga y con tristeza. Pero también por otro lado, ¿cómo está nuestra vida como creyentes? Estamos actuando con gozo, llevando lo que Dios nos ha puesto por delante. Entonces Pablo decía, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, estoy comprometido para hacerlo. El compromiso de Pablo era inquebrantable. Él caminaba como un hombre con un objetivo fijo que no desviaba su mirada para ningún lado. Es un ejemplo para nosotros. En el 25 dice... Y aquí empieza a tornarse con un poco más de tristeza este discurso. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Aquí yo me imaginaba un poco la escena, hermanos. Y uno va a ver más adelante el afecto, el cariño que tenía la iglesia de Éfeso, los ancianos de Éfeso por Pablo. Pablo se había ganado el cariño, el respeto de ellos, no únicamente por la imposición del ministerio que Dios le había dado, sino por su ejemplo. Ellos veían a Pablo como un ejemplo, lo amaban, lo querían, veían una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida de amor, un corazón sensible con el cual podían contar. Ahora para ellos era muy triste esta noticia. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he estado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se vuelve una escena triste. Y es como toda despedida. Cuando apreciamos a una persona y nos dice, no volverá a verme jamás. Se vuelve algo triste. Y es algo bien nostálgico, hermanos. Pienso que la audiencia a la cual Pablo estaba hablando, tal vez hubo un minuto de silencio. Los ojos de ellos se llenaron de lágrimas.
Y en el 26 Pablo les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No van a volver a ver mi rostro, pero yo no tengo culpa acerca de ustedes. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Y ahí él lo va a decir en el versículo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A pesar de las lágrimas, Pablo podía tener una certeza en su corazón, una seguridad de que él había cumplido la labor que Dios le había encomendado allí en Éfeso. Y le dice a los ancianos: yo he cumplido lo que Dios me ha mandado hacer aquí. Y tal vez Pablo tenía en mente aquel pasaje de la atalaya en Ezequiel 33, que los hermanos conocen muy bien, que dice que si alguno viniere venir la espada y no tocare la trompeta, iba a ser culpable de la sangre de los que estaban allí. Pero si la persona veía venir la espada y tocaba la trompeta y las personas no querían salir de allí, pues él ya era libre de la sangre de ellos. Eso es prácticamente lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de Éfeso: yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Se los he demostrado con mi ejemplo, con la enseñanza pública por las casas, con mis lágrimas. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe caminar un cristiano? ¿Cómo debemos perseverar en Cristo? No he dejado nada guardado. Todo lo he dicho. Por lo tanto, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Es algo bien impactante como Pablo puede llegar a decir esto, hermanos, pero uno ve también la intensidad del ministerio que él tuvo allí en Éfeso, de por qué él pudo llegar a este punto de decirles a ellos: porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Había una disposición y una entrega de Pablo para dar a conocer los misterios de Cristo, pero también había un interés y una disposición de las almas por escucharlo. Que como decía Alberto hace 8 días, tal vez aquella enseñanza de Pablo hasta las 12 de la noche, donde se durmió alguno. Hermanos, y a veces nosotros poco nos disponemos para lo que el Señor tiene para hablarnos a nosotros. A veces pensamos que cuando el hermano se pasa de la hora ya se pone cansón. Hermanos, pero en parte, bueno, ahora lo comprendo un poco más, es algo que Dios pone, hermanos, de poder hablar lo que el Señor ha encomendado, hermanos, y hacerlo con urgencia. Y Pablo dice que él no rehusó de anunciarles todo el consejo de Dios. Así como el atalaya, él había tocado la trompeta. Por tanto, él estaba libre de la sangre de ellos, hermanos. Ese pasaje, todo el consejo de Dios, hermanos, es una palabra muy grande. Ahí yo reflexioné y decía: qué gran escuela la que tuvieron los de Efesios. Hermanos, y cuando uno lee la carta a los Efesios, de verdad que tiene tanta profundidad y riqueza de la enseñanza de Dios. Los misterios que Pablo habla allí, hermanos, él les había instruido no solo en las verdades fundamentales del Evangelio, sino también en todas las verdades vitales para la vida de la piedad. Qué entrega y qué responsabilidad que Pablo tuvo allí. Y ahora él está involuntariamente o tratando de transmitir ese mensaje a ellos. Como yo he sido una atalaya y he tocado la trompeta, ahora háganlo ustedes. No se cansen. Lo que aprendieron, como le dijo a Timoteo, lo que aprendiste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también lo enseñen. Hermanos, todos tenemos una responsabilidad de esta. Porque nuevamente aquí puede ser, como decía el hermano, el primer retiro de líderes y ancianos que hubo en la historia de la iglesia, y Pablo le está hablando a los ancianos, le está hablando a la iglesia, le está diciendo: ustedes tienen la responsabilidad de hacer sonar la trompeta como la atalaya. Hermanos, pero ¿cuál es también la aplicación para nosotros, para aquellos que
de pronto no estamos llamados o no están llamados al ministerio de la enseñanza. Le está anunciando el consejo de Dios a su familia. Está haciendo sonar la trompeta en su casa para sus hijos. Puede decir, cuando su hijo crezca, estoy libre de la sangre de usted, porque no me cansé de predicarle el evangelio constantemente. Hermanos, esto es algo bien confrontante para mi vida y sé que también para otros hermanos. Anunciar todo el consejo de Dios, qué escuela y qué interés que Pablo tenía por la palabra. Como lo va a decir ahí en los versículos finales, porque la palabra es la única que tenía el poder para guardarlos y para sobreedificarlos. Entonces Pablo tenía esta carga y también nos lleva a nosotros a no despreciar en medio nuestro, hermanos, las enseñanzas de la palabra. La enseñanza que se hace aquí los sábados, los domingos, hermanos, y los tiempos que los hermanos pues abran para enseñar la palabra, hermanos. Porque nuestra vida es porque nuestra vida muestra tan poco ejemplo cristiano. Porque nos exponemos poco a la palabra y también porque la aplicamos poco en nuestra vida, porque la despreciamos. Ahí en el 28 ya Pablo va a entrar a hacer una advertencia a los ancianos. Él les muestra el ejemplo, la entrega, pero aquí va a entrar a hacer una advertencia, hermanos. Porque yo reflexionaba en algo y no es únicamente una enseñanza correcta, porque a veces nosotros decimos, es que yo estoy en una iglesia de sana doctrina, pero mi vida es completamente contraria a lo que Cristo dice de cómo debo vivir. A veces hacemos mucha bulla diciendo sana doctrina, y nos escondemos únicamente detrás de una enseñanza correcta, pero nuestra vida es completamente distante a eso que tanto hablamos. Y Pablo le va a hacer la advertencia a los ancianos y les va a decir lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí él les dice, él les dice, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Aquí sale esta palabra obispo y como vimos en las enseñanzas de los domingos hablando del gobierno de la iglesia, vemos que son palabras intercambiables. Pablo llama a los ancianos, pero ahora aquí les dice que son obispos y aquí también les va a decir que ellos están llamados para apacentar o para pastorear la iglesia del Señor. Entonces vemos que son términos intercambiables: el pastor, el obispo, el episcopo o el anciano. Y Pablo les dice, miren por ustedes mismos. O sea, vigilen por la iglesia, pero también vigilen sus propias vidas. Y aquí, él dice que el Espíritu Santo mismo es el que los ha llamado, el Espíritu Santo mismo es el que llama, el que llama a las personas al ministerio, no es alguien que se pone. Dice que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces aquí aparece esto de apacentar, hermanos, y nosotros, a veces en medio de las iglesias locales, hermanos, vemos que nosotros entendemos lo que es el pastor según el Nuevo Testamento, pero poco se lleva a cabo el trabajo del pastor, como Pablo le dice aquí a los ancianos de Éfeso, que ellos debían apacentar la grey de Dios. Es importante que nosotros veamos esto que el Señor ha puesto a aquellos que ha llamado al liderazgo, a vigilar por sí mismos, a vigilar por el rebaño, pero también apacentar a aquellos que Dios ha puesto a su cargo. Y Pablo aquí va a dar dos advertencias importantes, hermanos, y es las advertencias en cuanto a los peligros que vienen de afuera y también en los peligros que vienen de adentro. Por eso él inicia diciéndoles, por tanto, mirad por vosotros mismos. Y por todo el rebaño. Ahí en el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Eso es algo que nosotros debemos tener presente, hermano, en nuestra vida, porque tristemente la historia de la iglesia y nuestra experiencia, hermano, nuestra experiencia caminando en el Señor nos muestra que cuando no hay un liderazgo comprometido, un liderazgo que no vigila, un liderazgo que no está entregado como el Señor lo ha mandado, hermanos, las iglesias son destruidas. Y Pablo lo dice aquí, ¿por qué? Porque después de mi partida entrarán lobos rapaces. Pablo primero pone la advertencia de aquello que viene de afuera. Van a entrar personas queriendo engañarlos. Esas personas vienen con malas intenciones. Por eso es importante que, los ancianos de Éfeso podían decir, Pablo nos dejó una buena enseñanza. Pablo nos preparó muy bien para poder discernir el error, para poder saber cuándo hay un falso evangelio. Hermanos, pero ¿qué de nosotros o qué de nuestras iglesias, como hemos visto? Tristemente, a veces la falsa enseñanza no la trae alguien de afuera, sino que la trae el que está al frente de la congregación. No conocía el consejo de Dios, no conocía los aspectos fundamentales, no tomó en serio el trabajo que Dios le había encomendado en prepararse para el trabajo que Dios le había puesto, en prepararse en conocer el evangelio, en conocer las doctrinas. Y llegó alguien con un video por internet y le dijo, mire, debemos orar con kipá. Mire, debemos guardar el sábado. Y no estuvieron velando de los peligros que venían de afuera. Y ahora es para nosotros, hermanos. Debemos velar de los peligros que vienen de afuera. Debemos estar preparados en la palabra del Señor para poder desenmascarar las obras del diablo que vienen a destruir la iglesia. Entonces Pablo le dice a los ancianos, por más de 2 años les he enseñado, he estado enseñándoles, ahora tengan cuidado, porque después de mi partida van a entrar lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esa sería la advertencia de los peligros que vienen de afuera. Pero no queda ahí únicamente, hermanos. Versículo 30, y de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tristemente, hermanos, lo que más vemos nosotros es que del liderazgo es de donde muchas veces vienen los escándalos que acaban las congregaciones. Pablo les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, ellos tenían la enseñanza correcta, habían recibido el consejo de Dios de boca del apóstol Pablo. Hermanos, si esto no era suficiente para que ellos se relajaran en su vida, Pablo les dice, ahora ustedes deben velar por ustedes mismos, porque de ustedes mismos se levantarán hombres perversos. Y yo pensaba en algo, hermanos, porque tristemente a veces hay un orgullo en muchos de nosotros en creer que no las sabemos todas, en creer que tenemos las enseñanzas correctas y vivimos únicamente de una manera teórica nuestra vida cristiana. Y a veces lo que hacemos, como le compartí a un hermano, a veces una conducta que es muy triste dentro de nosotros es estar gritando el pecado de los demás para ocultar nuestros propios pecados. Hacemos grandes los pecados de otros, mientras que los de nosotros no lo hablamos o lo escondemos bajo a veces una buena retórica, a veces hablamos demasiado elocuente, demasiado bien y le damos o hacemos creer que lo que nosotros estamos haciendo no está mal, porque nuestro corazón es engañoso.
Y Pablo por eso dice, cuídense, porque de ustedes mismos, si no velan, si no están pendientes, vigilando en sus vidas, ustedes mismos van a destruir la iglesia. Y eso es una advertencia para nosotros, hermanos. Como nosotros podemos ser piedras de tropiezo para la obra de Dios. Si no velamos, si no somos atentos únicamente en lo doctrinal, sino también en lo que tiene que ver con nuestra vida, hermanos. Podemos a veces, como decía A.W. Tozer, ser tan rectos teológicamente como una escopeta y estar tan vacíos como la misma. Podemos ser así, hermanos. Y a veces esto se ve tristemente dentro del pueblo de Dios. A veces escándalos que vienen de personas que uno creía que porque hablaban muy bonito eran casi santos. Y después se descubre que sus vidas estaban llenas de inmoralidad, de pecado, de orgullo, de avaricia. Hermanos, y esto nos lleva a reflexionar, y también pensaba en algo que hablaba Pablo había hace 15 días en la enseñanza de Nehemías. Que Nehemías, los gobernantes, y ellos tenían colaboradores. Hermanos, a veces ¿cómo estamos siendo nosotros? Estamos teniendo compañeros para que nos ayuden en nuestras dificultades, en aquellas cosas que a veces nosotros no vemos de nuestro carácter, porque nosotros somos rápidos para ver el pecado en el otro, pero no en nosotros. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos delante. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado de ustedes mismos, porque si no vigilan, ustedes mismos van a destruir la iglesia. En el 31 les dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí Pablo usa la palabra velen, estén atentos, estén vigilando en sus propias vidas. Cuiden cómo va su caminar, cómo va su vida. Estamos dando paso a nuestro orgullo, estamos dando paso a otro tipo de pecados, a lujurias, a carnalidad. ¿A qué le estamos dando paso en nuestra vida por no velar? Poco a poco nos vamos deslizando, cuando de un momento a otro ya no hay vuelta atrás. Porque no velamos. Pablo dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No se olviden que constantemente estuve dándoles consejos y llorando con ustedes. Eso es algo importante, hermanos. También nos lleva a que nosotros velemos en nuestra vida, pero que también nosotros seamos diligentes y también tengamos la misma entrega que Pablo, hermanos. A veces en medio de nosotros, hermanos, hay personas que llevan cargas solos y nosotros, ocupados en nuestras cosas, no vamos por las casas con lágrimas en nuestros ojos para levantar al que está mal. Pero sí, cuando caiga en pecado vamos a estar diciéndolo en voz alta. Pero antes no estuvimos previniendo que eso pasara. Como Pablo decía aquí, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que nosotros también podamos trabajar de esa misma forma, velando en nuestra vida, pero también amonestando con amor y con lágrimas a aquellos que están débiles en la fe, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para hacer eso. Y Pablo acá finaliza la advertencia que tenía para los ancianos en Éfeso. En el versículo 32, y él dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo los va a dejar. Pero Pablo también es consciente de algo. Que aunque él se quede, el único que los puede guardar es Dios. Dios es el único que tiene el poder. Y él dice, hermanos, os encomiendo a Dios. Pero no queda únicamente ahí. Y a la palabra de su gracia.
Pablo encomienda a los ancianos a Dios, confiando en que Dios puede ayudarles en todas las dificultades que puedan surgir. Pablo ya les ha dado la advertencia, les ha dado el ejemplo de cómo ellos deben caminar. Pero también ahora Pablo les dice aquí que la palabra de Dios es la que tiene poder para continuar o para guardarlos y hacer que ellos sigan creciendo y continúen en el trabajo que Dios les había encomendado, hermanos. Y eso es muy importante para nosotros, para nuestra vida, para las iglesias, hermanos. Si no está la palabra de Dios, no va a haber crecimiento. Si no está la palabra de Dios, no vamos a poder ser edificados de una forma correcta. Y acá Pablo lo dice, y daros herencia con todos los santificados. Si nosotros no perseveramos en la palabra, hermanos, pues no vamos a crecer. 23, 33, 34. Y aquí Pablo nuevamente va a apelar a su ejemplo en un asunto muy importante como lo es el asunto del dinero o el asunto económico. 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo da un consejo para que los ancianos en Éfeso continúen de esta misma forma. Y él les dice, no he codiciado vestido, ni plata, ni oro de nadie. Antes en los pasajes que iniciamos leyendo, él decía, ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que entré en Asia. Y en el 34 él dice que ellos sabían que sus manos le habían servido para trabajar. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 18 de cuando Pablo llega a Corinto, Lucas nos narra cuál era la profesión que Pablo ejercía para el sostenimiento de él. Era un hacedor de tiendas. Y él trabajaba en eso para poder sustentarse a sí mismo. Recuerdan que allá los corintios o en Corinto había como un grupo de personas que se dedicaban a dar discursos retóricos con el fin de obtener ganancias de las personas, que eran como palabreros que se aprovechaban de las personas a causa tal vez de su oratoria muy buena y sacaban provecho de esto. Pablo se condujo tanto en Corinto como en Éfeso como una persona desinteresada. Y él dice, yo fui ejemplo y yo trabajé, no codicié. Hermanos, sí es un ejemplo y es una advertencia también para el ministerio, hermanos. Si una persona está trabajando únicamente para obtener o sirviéndole al Señor, para obtener ganancias, para obtener dinero, para vivir, no sé, cada vez mejor o alguna cosa, hermanos, es alguien que está mal. Y Pablo dice, mi ejemplo es que ni plata ni oro de nadie he codiciado y mis manos me han servido para trabajar. Pablo no se comportaba como uno de esos palabreros que lo único que buscaban era obtener una ganancia económica de aquellos a los que le hablaban. Y Pablo se muestra como alguien que se había conducido correctamente. También se puede ver en este pasaje, bueno, como lo dice el 35, él dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les dice, ni plata ni oro he codiciado. Y aquí les dice que en todo él les había enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Aquí posiblemente algunos de los líderes de Éfeso eran personas que tenían recursos económicos. Y Pablo estaba poniéndose como ejemplo de alguien que trabajaba y a pesar de que no era alguien que tuviera mucha cantidad de dinero, lo que tenía lo usaba para ayudar a los necesitados. Posiblemente dando a entender de que como líderes ellos debían ser ejemplo en ser aquellos que ayudaban a los más necesitados. Y él recuerda unas palabras ahí que dice que el Señor Jesús las dijo y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, esas palabras no se encuentran en el Nuevo Testamento, sino que es más o menos una cita de una tradición oral que hubo, donde estas palabras del Señor quedaron registradas en algunos otros relatos históricos. Y Pablo finaliza aquí con estas palabras de ánimo.
Ya terminando el discurso, hermanos, ya voy terminando. Él apeló a los corazones de los ancianos en Éfeso, mostrándose como ejemplo y advirtiendo los peligros que podían venir y también dando un consejo, que no fueran personas codiciosas o que tomaran el ministerio como una fuente de ganancia. Les decía que ellos debían también compartir sus posesiones, hermanos. En el versículo 33 ya entra a la escena tal vez de las más tristes, que sería la despedida. Cuando acabó estas palabras, o cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí ya Pablo va finalizando este discurso, hermanos. Como vemos, es un discurso lleno de sentimientos y que los vamos a ver aquí en el versículo 37, cómo fueron expresados. Entonces hubo gran llanto de todos y echándosele al cuello de Pablo le besaban. Ellos recibieron la enseñanza de Pablo. Acaban de recibir lo que Pablo les acaba de hablar, el ejemplo y también las advertencias. Pero el corazón de ellos no deja de estar triste por lo que iba a ocurrir. Aquel que había estado con ellos por bastante tiempo, como alguien que los acompañó, como Pablo decía, con lágrimas en casas, alguien que lloraba con ellos, alguien que estaba entregado para que ellos crecieran. Y así como Pablo lo decía también allá a los Gálatas, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo era una persona entregada para que cada creyente pudiera crecer a la estatura de Cristo. Esto había hecho que la iglesia allí en Éfeso respetara a Pablo, recibiera su enseñanza, no únicamente porque era una persona que hablaba de forma correcta, sino porque su vida era ejemplar. Y aquí vemos esta última despedida. Él dice, Lucas, en el Hechos 20:37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces vemos aquí ya la despedida. Bueno, Ben Winterington dice que acompañar al barco puede ser que ellos también lo encaminaron con recursos económicos para que él continuara. Pero ellos lo acompañaron hasta el barco y dan la despedida a aquel hombre que era digno de respeto y de admiración. Me imagino ya esta última escena, lágrimas, tristeza. Hermanos, y ahora yo, para finalizar, me pareció bien interesante la frase que decía Ben Winterington, decía, no es Pablo el evangelista hablando, sino Pablo el orador hablando a una comunidad ya evangelizada, expresando sus ideas más profundas. Hermanos, y para que nosotros llevemos en nuestro corazón, vemos que vemos que Pablo le habla a los ancianos y les da un ejemplo de cómo debe conducirse a alguien que está sirviendo al Señor, pero también es algo para nuestra vida, hermanos. Ahí recordamos que Pablo decía, ustedes saben cómo me he comportado el tiempo desde que entré en Asia, cómo me he comportado en medio de ustedes. Cité ese pasaje de 1 Corintios donde Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, todos estamos llamados a ser ejemplo en todo lugar donde hemos sido puestos. Podríamos hacer algunas preguntas para finalizar, hermanos. ¿Cómo es el liderazgo en el lugar donde yo estoy? Si lo aplicamos al aspecto de cómo Pablo lo estaba hablando a los ancianos en Éfeso. Tal vez el liderazgo en el lugar en el que estoy es una antítesis de lo que Pablo habla aquí en este discurso. Tal vez no hay servicio con humildad, no hay servicio con entrega, sino que hay servicio de hombres duros que lo único que quieren es aprovecharse del pueblo de Dios. Y eso podríamos preguntarlo nosotros, o como si el Señor me ha llamado al liderazgo, ¿cómo me estoy conduciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿Estoy siendo
he entregado a lo que Dios me ha dado? ¿Estoy velando por mí mismo? ¿Cómo estaría yo en este aspecto? Hermanos, pero ahora podríamos decir, listo, ¿qué hay para los hermanos que están entregados al ministerio? Hermanos, pero ¿cómo está mi vida como cristiano? ¿Qué pueden decir en el trabajo, en el lugar donde yo voy constantemente? Usted puede pararse y decirle, ¿ustedes saben cómo me he comportado yo desde el momento en que llegué a trabajar aquí? Con humildad, con amor, o tal vez somos o nos quedamos callados porque sería lamentable que supieran que somos cristianos. O sea, ¿cómo está nuestra vida en esto? ¿Estamos siendo ejemplo en esto? ¿O cómo estamos comportándonos en nuestra casa? A nuestros hijos podemos decirle, ¿ustedes saben cómo me he comportado yo? O las personas de nuestro alrededor, porque es algo que Pablo está mostrando, el ejemplo de vida de él, y cómo él imitó a Cristo, y cómo también nosotros estamos llamados a imitar esta conducta, una conducta de entrega. Y ahora en cuanto a las advertencias, ¿estamos velando por nuestra vida? ¿Estamos velando en nuestro interior de que no broten pecados o cosas que ahogan nuestra vida cristiana, y cada vez estamos hundiéndonos más y más? Hasta el punto de pronto en algún momento que el Señor no lo permita de llegar a ser tropiezo para varios en la iglesia. ¿Estamos velando por nuestra vida? ¿Estamos procurando profundizar en lo que Dios nos habla por medio de su palabra para cada vez crecer más en santificación? ¿O somos de aquellos que solo vivimos ocupados gritando los pecados de los demás, pero no velando por nuestra propia vida? Hermanos, que el Señor nos ayude. Este pasaje es un pasaje bien largo. Quise tomar estos dos aspectos, el ejemplo y las advertencias de Pablo, hermanos. Que el Señor pueda aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias y vamos a dar el tiempo para la mutualidad.